Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Hola, muy bienvenidos a Agenda Encubierta. Martín Loureiro quien les habla, Mr. Pullen en la producción. Y acá estamos en la tercera entrega del canal que hemos decidido titular Kennedy, Majestic 12, Guerra Total. Antes de ir al programa de hoy, que es muchísima información, más que nada vamos a hablar también de política interna y geopolítica. Recuerden que la geopolítica y la ufología se entremezclan mucho y queremos dejarlo acá en claro en este canal. Vamos a dejarles un documental al pie del video que es sobre los archivos perdidos de Majestic 12 con el gobierno de Kennedy, un documental hecho por periodistas norteamericanos, es muy interesante, no tiene subtítulos, solamente está en inglés, pero bueno, el que le interese puede ir y verlo y es muy interesante. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, llega al poder luego de la presidencia de Eisenhower y este discurso con el que abrimos el programa lo da el 3 de abril de 1961 y apuesto a que varias personas que lo acaban de ver nunca lo escucharon. Es un discurso impactante, una bomba termonuclear. Cuando llega Kennedy a la Casa Blanca, se encuentra con que Majestic 12 tomó proporciones de poder de tamaño bíblico, está en todos lados como un pulpo, en los servicios de inteligencia, en el ejército, ocupando todos los sectores de poder del gobierno. Fíjense cómo Kennedy hace hincapié en que este grupo posee recursos diplomáticos, militares y científicos. Como les dije en el programa anterior, cómo estaba conformado MJ-12, con militares de la Fuerza Aérea, científicos y políticos de primera línea que conformaban el gabinete de Truman. Como pueden ver, después de este discurso, Kennedy le declara la guerra total y abierta a este grupo selecto que pretende gobernar en las sombras con la tecnología alienígena que ya poseían desde 1947 con el incidente Roswell, donde hablamos en el primer capítulo del canal. A ver, recuerden que son 14 años, desde el 47 hasta el 61, hasta que llega Kennedy, en donde MJ-12 logra acomodarse en el poder, crea una infraestructura gigante bajo los mandatos de Truman y Eisenhower, y así están bien posicionados. Por eso, cuando JFK llega y ve todo este panorama, lanza el primer golpe con este discurso frente a la Associated Press,
que es la Agencia Nacional de Noticias en Estados Unidos. Ni bien empieza la presidencia de Kennedy, este tiene que lidiar con la operación de la CIA en Bahía de Cochinos, que fue un plan de la agencia para derrocar a Fidel Castro mediante el entrenamiento de exiliados cubanos tras la Revolución Comunista en 1959 en Cuba. El plan iba a ser bajo el mando de Eisenhower, pero se atrasó y al Salón Oval llegó JFK. A él no le gusta nada la operación. Cuando la CIA se lo pone en el escritorio, es muy riesgosa, aparte de él es nuevo en la presidencia, pero bueno, al final da luz verde para que se ejecute. Sin embargo, dejan claro que si la invasión falla, no va a comprometer a la Fuerza Aérea para que Estados Unidos no quede pegado a esta invasión. La operación es un fiasco, debido a que Castro ya contaba con toda la información sobre dónde iba a ser la invasión y los anticastristas son derrotados en solamente 72 horas. Luego de esto, el gobierno de Cuba muestra al mundo cómo Estados Unidos intervino en la operación militar con pruebas y el gobierno de Estados Unidos queda humillado ante el planeta. Kennedy, a los pocos días, va a dar una conferencia de prensa admitiendo la derrota con la frase: dicen que la victoria tiene 1000 padres y la derrota es huérfana. Después de esta conferencia, en privado, el presidente norteamericano llega a decir que va a hacer 1000 pedazos la CIA, que la quiere destruir. Acá ya vemos cómo Kennedy abre este primer frente, en donde va a tener una guerra totalmente a frente abierto con este Estado profundo. Kennedy va a firmar los artículos de seguridad nacional 55, 56 y 57, que años más tarde van a ser desclasificados, y en los cuales afirmaba que las operaciones de la CIA en el exterior iban a ser supervisadas por la jefatura del Estado Mayor. O sea, le quitaba toda autonomía a la agencia y encima ponía a los militares en contra de ellos mismos. O sea, ¿se imaginan el lío que se empieza a armar en los pasillos del poder? A mi parecer, acá es cuando se provoca un quiebre y la guerra entre este Estado profundo y el presidente elegido por la voluntad popular va a quedar al descubierto y va a ser muy intensa. Otro frente que Kennedy abre es cuando quiere avanzar sobre la Reserva Federal y sacarle el monopolio de la emisión de la moneda. El sistema funciona así. La Reserva Federal está compuesta por 12 bancos privados, entre los cuales están las familias Rockefeller y Rothschild. No es Rothschild, Rothschild, es alemán, como dice el doctor Jalife. Y cada vez que el gobierno necesita dinero para sus gastos, le pide a la Reserva Federal que le imprima dinero. La Reserva, por su parte, le imprime el dinero, pero se lo presta al gobierno con un tipo de interés. Supongamos que es del 10%. Entonces, por cada dólar que la Reserva le da al gobierno, le va a devolver $1.10. Imagínense eso multiplicado por millones, y aún en el caso de que el gobierno de Estados Unidos quisiera pagarle la deuda a la Reserva Federal, le tendría que pedir que imprima más dinero y la Reserva le seguiría prestando con ese tipo de interés. Es una rueda de deuda que nunca acaba. Por eso, JFK quiere terminar con este sistema endeudador y que la emisión la controle el gobierno federal. Hasta acá, JFK va a juntar muchos enemigos. La CIA, gran parte del ejército, los banqueros más poderosos, la mafia estadounidense que lo había apoyado con la invasión de Bahía de Cochinos. ¿A qué voy con esto? A que quiero mostrarles cómo la lista de enemigos se va haciendo cada vez más larga. Y ahí no termina la cuestión. En el plano geopolítico va a tener muchos dolores de cabeza. Empezó con el pie izquierdo en Cuba y va a tener una confrontación muy dura al principio con Nikita Khrushchev, que era el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en ese momento. El primer encuentro de ambos líderes es en Viena en 1961. Hay que recordar que esta reunión se da un año después de la Cumbre de París, que fue en 1960, donde el bloque occidental y oriental se encontraron en la capital francesa para avanzar en sus relaciones diplomáticas, pero todo se arruinó
cuando Khrushchev mostró a la prensa internacional los restos de un avión espía U-2 que sobrevolaba el cielo soviético y encima habían atrapado al piloto norteamericano Francis Gary Powell, o sea que la cumbre fue un desastre para ambos bloques. Y como si esto fuera poco, en 1962 el mundo se va a encontrar al borde de una tercera guerra mundial por la crisis de los misiles en Cuba, cuando Rusia decide instalar misiles nucleares de corto, mediano y largo alcance en la isla caribeña. O sea, ustedes se dan cuenta que el mundo está como si se hubiera abierto la caja de Pandora. Un quilombo tras otro, que encima uno es peor que el anterior. Son días que el mundo está totalmente en vilo frente a la aniquilación nuclear mutua y a último momento ambos líderes llegan a un acuerdo y se soluciona el conflicto de manera pacífica. Rusia quitaría los misiles de Cuba y Estados Unidos quitaría los suyos, que eran los misiles nucleares Júpiter que tenía instalados en Turquía y que apuntaban directamente a la Unión Soviética. Por suerte, la racionalidad de ambos líderes triunfó y aunque había sido una victoria tanto para Kennedy como para Khrushchev, había sido una derrota aplastante para las líneas duras del Pentágono y del Kremlin, que sí querían una confrontación entre ambas naciones. Y eso es algo muy caro que iban a pagar después ambos presidentes. Bueno, en medio de todo este caos del que venimos hablando, JFK va a tener varios encuentros con una figura muy interesante, que es George Adamski. Adamski es uno de los primeros ufólogos en Estados Unidos que publica 3 libros en la década de 1950 sobre ovnis y una raza alienígena denominada los Pleyadianos. Les adelanto algo. Adamski se encuentra enterrado en el cementerio de Arlington. Ahí solo son enterrados expresidentes, senadores, generales y soldados que lucharon en las diferentes guerras de Estados Unidos, que no son pocas. O sea que ningún ciudadano normal y corriente puede ser enterrado ahí. O sea, solo pueden ser enterradas personas que de alguna manera dieron su vida por la nación. Y la tumba de Adamski está muy cerca de la de Kennedy. George Adamski, que afirmaba ser un contactado por parte de los Pleyadianos, va a tener encuentros con JFK y le informa que ellos ven con preocupación cómo la confrontación nuclear de ambos países va a un aumento al punto de que todo el planeta puede ser destruido y piden que el mundo debe ir hacia una desnuclearización global inmediatamente. Algunos investigadores como JL en su canal Mundo Desconocido, canal que recomendamos ampliamente desde acá, JFK se reunió con representantes de los denominados Pleyadianos en una base militar a través de la mediación de Adamski. Acá no podemos dar fe de eso, pero sí decir que Adamski, que afirmaba ser un contactado y que tuvo varios encuentros con Kennedy durante su presidencia, pudo informarle sobre estos eventos. A ver, no cualquier persona lo hace. Un presidente de la magnitud de Estados Unidos posee una agenda muy compleja todos los días en términos de política interna y como geopolítica. Y en ese contexto, otorgarle reuniones a Adamski es porque claramente Kennedy lo escuchaba. En esos ámbitos de poder no se pierde el tiempo con cualquier persona. Y ya para el año 1963, ambos líderes empiezan a entrar en un camino de distensión. ¿Y por qué afirmo esto? Kennedy da una conferencia el 10 de junio de 1963 en la Universidad Americana de Washington. Para que tengan dimensión de lo importante de ese discurso es que ni el Departamento de Estado ni la CIA sabían del contenido del mismo, y eso que siempre controlaban todos los discursos del presidente. Kennedy empieza humanizando a la Unión Soviética, pidiendo un cambio de mentalidad en la sociedad estadounidense con respecto a la población rusa, diciendo que fue un país que hizo muchos sacrificios frente al fascismo, donde le quemaron una quinta parte de su territorio, donde fueron asesinados 20 millones de soviéticos, mientras que en Estados Unidos, por estar al otro lado del océano, no sufrió ningún bombardeo. Llama a la autocrítica y hace un llamado a la paz
para detener toda carrera armamentística y firmar un acuerdo con su homólogo soviético para reducir el armamento nuclear de ambos países. Por su parte, Nikita Khrushchev, que meses atrás había ordenado en el Kremlin que cesen las intervenciones en el extranjero para empezar a apaciguar el conflicto, acepta el llamado a la cumbre para que ambos puedan sellar un acuerdo histórico y así empezar la tan ansiada desnuclearización. Hasta acá se ve un cambio bastante radical en ambos líderes, con menos confrontación y más diálogo, para poder firmar la tan ansiada paz. Habrá sido porque en Cuba en 1962 se vieron tanto a los ojos que se asustaron, hicieron caso al llamado al desarme global por parte de Adamski y esta raza denominada pleyadiana. Puede ser un poco de todo, quién sabe. Solo podemos unir cabos. Pero bueno, todo parecía indicar que el entendimiento iba en un buen camino hasta que llega la fatídica fecha del 23 de noviembre de 1963. Kennedy es asesinado. Para mi opinión personal, es el magnicidio más grande del siglo XX y creo que Estados Unidos nunca se pudo recuperar de esta tragedia y ni al mundo tampoco. La investigación sobre su asesinato fue llevada a cabo a través de la Comisión Warren, que fue literalmente un encubrimiento al afirmar que Lee Harvey Oswald había actuado solo y sin ayuda de nadie más. Al final, el grupo que Kennedy denunciaba en el discurso que pusimos al principio del programa, fue el que terminó con su vida. Kennedy se les puso en el camino desde el primer instante y hasta estoy seguro de que quería revelar la tecnología alienígena que MJ-12 tenía en su poder y así poder compartirla con la humanidad. Y si hubiese pasado eso, les aseguro que la actualidad de la raza humana sería totalmente diferente de lo que es ahora. Imagínense cómo podríamos evolucionar con esta tecnología que es de miles de años de avanzada. Pero lamentablemente MJ-12 da su golpe maestro y lo sacan del camino. Lyndon B. Johnson va a ocupar su lugar y desde ahí en adelante todos van a cumplir las órdenes de Majestic 12. El mensaje era claro para los futuros presidentes. Si hice esto con Kennedy, imagínate lo que puedo hacer con vos si no me obedeces. Por eso afirmo que Kennedy fue el último presidente que tuvo pensamiento y agenda propia. Por su parte, Khrushchev va a sufrir un golpe de Estado al año siguiente, en 1964, por parte de la KGB y es sustituido por Leonid Brezhnev. El panorama global se vuelve terrible, porque Estados Unidos asesina a su presidente para poner a un duro como Johnson, que venía de Texas, y Rusia responde de la misma manera, sacando a Khrushchev y poniendo a Brezhnev, otro personaje de la línea dura del Kremlin. Así, los dos presidentes que iban a firmar la paz terminan siendo reemplazados por dos halcones de la guerra. O sea, miren cómo se conectan los hechos. En 1963 es asesinado Kennedy, en 1964 es removido Khrushchev y en 1965 Johnson envía los primeros 3.500 Marines a la zona de Da Nang, dando así comienzo a la guerra de Vietnam y en donde las dos superpotencias se van a enfrentar en territorio vietnamita. A partir de 1965 el mundo va a entrar en constante conflicto debido a que la Guerra Fría se va a encrudecer y como mostramos al principio del programa, MJ-12 logra su cometido sacando del escenario a JFK y fue un magnicidio que lo cambió todo para siempre. Así llegamos al final de nuestro capítulo de hoy, muchísima información. En el próximo vamos a mostrar los incidentes en los silos nucleares tanto de Estados Unidos como de Rusia por parte de naves no identificadas. Pero bueno, eso en el próximo capítulo y recuerden, hagan el bien y busquen siempre la verdad.